La Pasión en Redes con Marta Aillón. En Carrera Oficial. Pues acabamos de hablar con el delegado de Hermandades y Cofradías de Córdoba, el nuevo delegado, el canónigo José Juan Jiménez Güeto. Entrevista muy interesante en todos los sentidos y poniendo las bases de lo que va a ser esta delegación a partir de esa toma de posesión por parte del legabrense José Juan Jiménez Güeto. Y vamos a recibir, después de creo que 3 semanas, a nuestra querida compañera Marta Aillón Cuevas, que vuelve de nuevo a traernos su sección La Pasión en Redes aquí en Carrera Oficial. Marta, buenas noches, bienvenida. Buenas noches y saludo a todos los oyentes de Radio La Manigueta. Traemos un tema que lo hemos venido anunciando en las últimas horas, muy interesante, con el siguiente título. Esta sección de hoy de La Pasión en Redes se va a llamar Hermano Mayor 2.0. ¿En qué consiste esto? Correcto, pero si me permite, antes de nada, decir, aquí me gustaría aclarar que La Pasión en Redes surgió como un espacio donde analizáramos cómo la Semana Santa se vive, se comparte y se transforma en el mundo digital, ¿no? Y si analizamos las redes sociales, egabrenses, tenemos que hablar sí o sí de la aprobación de la nueva carrera oficial y de toda la controversia que este tema ha suscitado. El pasado martes, creo que fue, los hermanos mayores de Cabra asistían a un cabildo extraordinario, en el que se sometía a votación si sí o si no a la aprobación de la carrera oficial. Y digamos que desde que se presentó que se iba a presentar la candidatura de Bernardo Fresnillo, ¿no?, para presidente, se venía hablando por los mentideros cofrades de que ya quería venir con este cambio de carrera oficial, algo que que se ha hablado mucho, tanto en redes sociales como también en programas de radio, ¿no? Es algo que llevaban pidiendo quizás el pueblo cofrade durante muchos años, ¿no? Y que ahora ya se ha conseguido materializar, aunque hay que todavía que trabajarlo un poquito más, ¿no? Pero sí es verdad que hemos visto mucha controversia en las redes sociales. Y si te soy sincera, yo pensaba que no iba a salir aprobada la nueva carrera oficial. Yo no sé tú lo que pensabas. Yo la verdad que según mis cuentas había una clave. ¿Cuál? Una clave. Había una hermandad que tenía la llave. O era una hermandad que se retractaba de su no en el último momento, o era una hermandad con derecho a voto, pero que no influye en la Semana Santa. Como no lo sé, porque fue un voto secreto, pues claro, no sé si una se retractó y de la que hablábamos votó en contra, o ha sido al contrario. Más bien, yo creo, por lógica, por estadística, por número, creo que ha sido que la hermandad que no influye, digámoslo así, en la Semana Santa, ese voto 19 ha sido ella. Y no se ha retractado ninguna de las hermandades del no. Eso es otra cosa. Sí, yo creo. Yo, además, lo he dicho en editoriales, lo he escrito, lo he dicho en todas partes. Yo creo pocas veces se han explicado las cosas tantas veces como en este caso a las cofradías. Pocas. Yo creo que pocas. Poquísimas. Diría que, no sé, tanta explicación, tanto detenimiento para chocar en 4 cosas que son parte de la burocracia de una votación. Por lo demás, pues la verdad que hasta instantes antes de la votación yo creía que iba a salir que no, pero al final pues ese voto lo decidió todo. Sí. Yo es que, por ejemplo, la semana pasada iba a haber La Pasión en Redes, pero no fue porque obviamente que el presidente nos convocó a todos los medios de comunicación cofrade a una rueda de prensa en la que se explicó, ¿no?, en qué consistía el proyecto y se sometió a las preguntas de los que estábamos allí, ¿no? Por eso no hubo La Pasión en Redes, porque fue una rueda de prensa muy extensa en la que quedaron
creo yo, explicado muchos temas y desde mi punto de vista creo que la rueda de prensa lo cambió todo. Sí. Y me explico. Tú estás hablando desde el panorama de las hermandades, ¿no? Pero quizás la pasión en redes surge también por ver cómo late ese sentimiento cofrade en las redes sociales. Y en las redes sociales nos encontramos tanto a miembros de junta como a personas que no lo son, ¿vale? Pero que sienten y viven la Semana Santa. Y creo que con esa publicación, porque como tú dices, se ha estado explicando a las hermandades, Sí. Pero el pueblo cofrade, digamos que los cofrades son más personas que solo las hermandades. Y cuidado que no estoy diciendo que esto no se le deba explicar a las hermandades, sino que creo que esta rueda de prensa tendría que haber llegado antes, ¿vale? Para haberle dado también, para que a los medios de comunicación, pues bueno, pues nos dé tiempo también de darle más visibilidad y que haya personas que hubieran conocido este proyecto con anterioridad. Y yo llegué a la rueda de prensa y dije, no va a salir. Pero cuando salí de la rueda de prensa y conocí ciertos detalles, me preguntaban al día siguiente y digo, pues mira, si me preguntas hace una semana te hubiera dicho que no iba a salir. Digo, pero ahora tengo mis dudas. Y creo que esa rueda de prensa fue con lo que la cambió todo. Y con esto enlazamos con el tema que vamos a tratar hoy, que es Hermano Mayor 2.0, cuando las elecciones llegan a las redes sociales. Estamos hablando de hermano mayor, pero quizás podríamos hablar en este caso de presidencia. Quizás a esta candidatura de Bernardo quizás le ha faltado un poquito, ¿no? Como estaba diciendo anteriormente, comunicar su proyecto más ampliamente a través de las redes sociales. Porque yo sí que he visto una pequeña falta en la comunicación, ¿no? Que sí, que la recambia de carrera oficial va a Santo Domingo, que patatín, que patatán, pero después no sé si llegaban a solventar dudas que tenía el pueblo de General de Cabra, como era, ¿cuántas van a pasar por el ayuntamiento? Porque se hablaba que menos de la mitad iba a pasar y ahora en realidad son 22 hermandades las que van a pasar. O sea, solo 5 son las que no van a pasar. Eso se explicó en la rueda de prensa. De otro aspecto. ¿Y ahora qué? ¿Ahora no va a haber silla? Esa fue una de las preguntas que yo, por ejemplo, formulé. Si se van a poner sillas, en el entorno de Santo Domingo, e incluso va a seguir habiendo sillas en el ayuntamiento, ¿no? No sé yo ya si en la calle San Martín habrá sillas, ya depende de por los puntos en los que pasen más hermandades, creo que es los puntos donde se van a poner sillas, ¿vale? Para que pues el pueblo de Cabra pueda sentarse. Y había aspectos así que como que los que no se hablaban. También se hablaba mucho en redes sociales de que pues que los comercios, ¿no? Sobre todo la hostelería, estaban en contra. Y el presidente nos dijo en la rueda de prensa que a él hasta el momento no le habían llegado, digamos que los comercios, por así decirlo, o los hosteleros, que estaban en contra, algunos, pero que esa gran mayoría no, que quien había firmado esas más de 700 firmas era una asociación de vecinos, porque yo eso no lo sabía y yo estoy metida en el mundo cofrade. Y creo que son aspectos, no entrar en una dialéctica de pelea, pero sí que creo que le ha faltado un poquito exponer, digámoslo así, su proyecto, ¿no? Tanto el de la carrera oficial como que sabemos que tiene más proyectos en mente que son muy interesantes, pues que lo conocieran el público en general, porque se hablaba de que pues si no salía este proyecto se iba, ¿vale? Y decía que se estaba coartando. No sé, se ha hablado mucho de este tema, pero creo que siempre ha faltado que el pueblo pues conociera a través de primera mano de la agrupación de cofradías más en profundidad ese proyecto. Por eso digo que quizás esta rueda de prensa llegó un poquito tarde, y a mí mi sensación es que a raíz de la rueda de prensa fue cuando todo cambió, ¿vale? Por lo menos había gente que se comunicaba en Cuaresma Gabrense, concretamente en Instagram pusimos una sesión en la que pues los cofrades podían dejar su opinión. Te digo que las votaciones estuvieron súper igualadas. Es verdad que siempre salía ganando el sí, pero por ejemplo había gente que dejaba comentarios y yo le contestaba y le decía, mira, esto se contesta, esto lo explican en la rueda de prensa casi al final. Y hubo gente que decía, es que no lo sabía, decían, es que a mí me han dicho, ¿no? Y claro, con los dimes y diretes, pues al final se llegan a muchos malos entendidos. De todas maneras,
comparto contigo la idea de que a nivel comunicación en redes, a nivel vertebrar esa comunicación a través de los medios o vertebrarla incluso a través del propio perfil de la agrupación de cofradías, que para eso lo tienen, creo que ha sido en ese sentido muy pobre, muy poca información. Y comparto contigo que la rueda de prensa fue un punto clave. ¿Para qué? Para que la gente supiera la realidad por boca del presidente. Correcto. Y eso es lo que cambió, por lo menos a nivel popular, o sea, a nivel del pueblo, a nivel de la gente de a pie, que dijeron, oye, pues a mí me habían dicho que, y ahora es que pasan 22 hermandades por el mismo sitio, que yo creo que al final de todo, no sé si este año, el que viene o el que sea, al final yo creo que no serán 22, que serán todas. Sí, yo también El final va a ser ese. Pero bueno, hay que dar esa oportunidad y hay que dar ese paso. Pero con respecto a la información o cómo la han gestionado, para mí la agrupación ha sido muy pobre en ese sentido. Correcto. De hecho, la agrupación, con respecto a lo que acaba de decir, la agrupación ha dicho que este año es como punto, digamos, Santo Domingo. Con respecto a cómo se vayan modificando e instituyendo los recorridos, ya se irán modificando el resto de elementos que digamos que vertebran todo el tema de la carrera oficial, ¿vale? Así que, como tú dices, este año son 22, pero a lo mejor el año que viene son 25, quién sabe, ¿no? En fin, son muchos temas y por eso digo que también ha faltado eso, ¿no? Y es que vamos ya al hilo, porque durante años las elecciones en las hermandades, digamos que se decidían casi en silencio. Unas conversaciones cara a cara, visitas personales y reuniones en las casas de hermandad. Pero ahora todo esto ha cambiado. Las redes sociales han transformado por completo la manera de comunicar el mundo cofrade. Parece que las campañas cofrades también se han digitalizado. Y es que podemos encontrar que los candidatos crean perfiles, publican sus propuestas, suben vídeos, hacen directos y hasta diseñan sus propios carteles, logos, en fin, todo lo digamos que relacionado con el mundo digital. Sí. Para darse a conocer y conectar con los hermanos. Y eso tiene su parte positiva, que quizás sea una mayor transparencia, más información y más cercanía, que quizás es lo que ha faltado un poquito en la situación que hemos comentado anteriormente. ¿No? Ahora los hermanos pueden conocer mejor a quienes se presentan. Pero también creo que hay una parte delicada, que quizás sea la sobreexposición, los debates en comentarios, los rumores que se propagan como la pólvora, ¿no? Y es que volvemos al ejemplo de todo lo que ha ocurrido con el tema de la carrera oficial. Y aquí surge la gran pregunta que hoy te hago a ti y que hago a todos los oyentes de Radio La Manigueta. ¿Es bueno que las elecciones a hermano mayor se vivan también en las redes sociales? ¿O se está convirtiendo la vida de hermandad en una campaña política más? Bueno, vamos a ver. Campaña política es en el momento que hay más de un candidato. A lo mejor no es la palabra política, pero hay que hacer campaña. ¿Por qué? Pues muy sencillo, porque hay que informar a los hermanos. Que si hay más de un candidato o si hay solo un candidato, yo creo que hay que informar. Otro tema es entrar en guerras en redes sociales, que en muchos casos entras en guerra con mononeuronales, que ahí tienes un problema ya. Pero que hay que estar en redes, sí, porque hay que contar lo que vas a hacer. ¿Qué ocurre? Que mi pregunta también, si yo soy hermano y voy a tener el mismo derecho a la información que aquel que no es hermano y que lo ve en redes sociales, el único derecho yo que tengo que no tiene él, que es el voto. O sea, claro, ¿por qué? Pregunta. Pues a lo mejor buscar foros de comunicación. Es decir, yo soy de los que piensa que cuando alguien se presenta, y más si hay 2 o 3 candidaturas, mínimo una semana antes sería bueno hacer una reunión con los hermanos para contarle qué es lo que va a pasar. Pero claro, ¿qué ocurre? Que si hablamos de hermandades con 5.000, 10.000, 3.000, 4.000, 8.000 o 10.000 hermanos, ¿cómo se gestiona eso? Pues lo gestionan
como por ejemplo se está gestionando en la Hermandad de la Macarena, que no sé cuántos candidatos hay. Yo ya he perdido la cuenta. No sé cuántos hay. La Hermandad de la Macarena, y lo vamos a analizar ahora. Pero ahora te planteo yo una pregunta. Si en hermandades tan grandes y estamos en la era digital, también ocurre una cosa. Tú sales del cabildo y es que ya puedes llegar incluso a grabar el cabildo sin que nadie se entere con tu propio móvil. Y después eso empieza a correr, por ejemplo, por los grupos de WhatsApp. Por no hablar, ¿vale?, de los perfiles cofrades que tanto a cara descubierta como a cara cerrada, ¿vale?, se dedican a propagar esa información con el fin de ser los primeros, ¿vale? Así que tú puedes hacer eso a puerta cerrada para tus hermanos, pero después caen que esos hermanos siempre hay alguno que va, y si no lo dice él, ese fulanito se lo dice a sutanito, y ese sutanito pues lo empieza a publicar a cara descubierta o no en redes sociales. Porque eso se está viendo que quizás donde se mide ese pulso de cómo se gestiona a lo mejor una candidatura puede ser X, el antiguo Twitter, donde podemos ver que cada día vemos información nueva sobre la nueva candidatura a hermano mayor de la Macarena, que por ejemplo una que está dando mucho que hablar en redes sociales, la candidatura de Cabezuelo, creo que era un candidato hermano mayor, que por ejemplo ayer propuso a nivel de redes sociales, ¿no?, que pues que iba a sacar a la Macarena en misión. Sí, y está, por ejemplo, Cabezuelo ha llegado incluso, que quizás esto sea lo que se alinea con lo que tú dices, convocó una asamblea o algo así en un hotel, y ahí explicó a viva voz qué era lo que iba a hacer, y creo que estuvieron entre 1 hora o 2 horas explicando todo el proyecto. En fin, muchos candidatos ya planifican su comunicación como si fuera una campaña profesional, y es que cuidan la estética de sus publicaciones, el tono de los mensajes, los hashtags, incluso la frecuencia con la que se publica. Y es que hay que también otro aspecto que a mí me gustaría resaltar es que creo que hay diócesis en las que existen normas que regulan los procesos electorales de las hermandades, que hay ciertas cosas y ciertas hermandades en las que no se puede contar todo, creo, porque me suena que algo así ocurrió en Cabra, creo que fue cuando la elección de hermano mayor, a presidente de la agrupación de Córdoba, puede ser, que la propia diócesis, algo, no lo sé, me suena algo así vagamente, tendría que investigarlo más detenidamente, pero creo que las diócesis tienen unas normas reguladoras de esos procesos electorales. Y algo que está ocurriendo también en la actualidad es que la legislación se está quedando muy atrás con el mundo digital, que esa sería algo que habría que regular, porque se ha llegado a ver publicaciones de posibles candidatos hermanos mayores en los que hacían bailes estilo TikTok, ¿vale? Una elección en Sevilla. Eso quizás pues ya se salga de madre, por así decirlo. Bueno, ya, sí, es que se ve de todo. Yo en la entrevista que hemos tenido hace prácticamente pocos minutos con el nuevo delegado de Hermandades y Cofradías, creo que una de las novedades va a ser esa. El hecho de cómo cuál es la relación de las hermandades con las redes sociales. Sobre todo para temas tan importantes como es un proceso electoral. Que volvemos a lo mismo. Cuando hay más de un candidato, hay lío seguro. Y cuando hay un candidato que no es del agrado de una cierta mayoría, pues hay lío seguro. Entonces, pues claro, parece ser que va a haber alguna línea sobre ese tema. Va a haber algo sobre ese tema de cuál es la relación de las hermandades y para ver también cómo se gestionan todo ese tipo de cuestiones. Yo creo que en el Cabildo de la Macarena, en el que se decide lo de la restauración, pusieron inhibidores en la basílica para que no se pudiera filtrar nada. Pero claro, vas a poner un inhibidor para una hermandad de un pueblo con 500 hermanos, pues claro, es un poco, no sé. Pero claro, las grandes hermandades tienden a engrandecerlo todo mucho y a darle muchísima espectacularidad a todo. Pues ¿qué ocurre? Que en este caso pues lo vemos como algo pues que nos choca muchísimo la forma de tratarlo, ¿no? Y por supuesto hay que tener mucho cuidado con lo que cuentas, porque al final, lo que yo decía antes,
Si yo soy hermano y tú no, ¿por qué vas a saber tú lo mismo que yo siendo yo hermano? No, Sí. es una de las cuestiones que a mí más, de las cosas que yo me plantearía en referencia a lo que tú comentabas de la relación de las normas con las redes sociales, que es que hay que tenerlas muy pero que muy en cuenta. Sí. Bueno, yo también aquí quería añadir, ya casi para terminar, que todo lo que se publica en redes sociales afecta también a la imagen de la hermandad. Una polémica en Facebook, una discusión en comentarios puede dar una imagen equivocada de lo que es la hermandad hacia afuera, y por eso creo que eso hay que cuidarlo mucho. Y ya para terminar, decir que la elección de un hermano mayor no se gana con likes ni seguidores, sino con un testimonio, servicio y amor a la hermandad y a sus titulares. Esa debe ser la base de cualquier candidatura. Sin ningún tipo de duda. Pues con esa frase, con ese mensaje, vamos a poner el punto final a esta sección, la pasión en redes. En este jueves 30 de octubre hemos cruzado ya el umbral de las 9 de la noche. Esto es Carrera Oficial, radiolamanigueta.com. Querida Marta y John, gracias, buenas noches, hasta el próximo Pasión en Redes. Buenas noches, Eduardo, nos vemos. Buenas noches.